Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a una transmisión a través de nuestro canal de Liturgia Católica, Misterio de Fe, que por la gracia del Señor llega a ustedes cada semana con más contenido formativo que nos permita conocer mejor la fe que celebramos a través de la Santa Liturgia de nuestra Iglesia. Les invitamos a suscribirse a este canal, a activar la campana de notificaciones para estar pendiente de este material que producimos para ustedes. También les hacemos la invitación a conocer nuestros otros dos canales, siempre dentro de la plataforma de YouTube. En la materia de espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser. Y en el ámbito de la formación doctrinal de estilo apologético, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. En ambos va a encontrar diversidad de material que estamos muy seguros de que les serán de bastante utilidad y sobre todo de mucho fruto en su vida espiritual y relación con Dios. Puede escucharnos también a través de Spotify y seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Les invitamos a unirse a nuestra comunidad de Telegram y de YouTube para que puedan formar parte de esta comunidad donde siempre estamos enviando algún material extra que les puede ayudar. También pueden colaborar con nuestra comunidad de forma económica, si ustedes así lo ven a bien. Los números de cuenta los van a encontrar junto con lo que anteriormente les he dicho en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos, si gustan, con el favor de Dios, a comenzar esta sesión formativa poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, a quien amamos, adoramos, alabamos y glorificamos, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque nos permites estar en tu presencia en este momento de formación. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que bajo las luces de tu Santo Espíritu podamos comprender los contenidos que aquí se nos proponen y sacar de ellos la utilidad necesaria para poder celebrar auténticamente la fe que nosotros profesamos como cristianos. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de San José su esposo, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti, Señor, las gracias que necesitamos para ser fieles a tu Evangelio, para poder poner todo lo que hacemos en tus benditas manos, buscando tu gloria y no nuestro bien personal. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Damos inicio entonces a la sesión formativa de este día, en la que vamos a tocar nuevos contenidos sobre los mismos utensilios litúrgicos de los cuales hemos estado hablando a lo largo de estas sesiones. La sesión pasada, precisamente, estábamos hablando de estos objetos que son utilizados para la celebración de las procesiones o dentro de la misma Eucaristía. Hablamos de la cruz alta, de los ciriales, de los hachones, de los seroferarios y del cruciferario, el que porta la cruz. Les dimos a ustedes contenido que les podía servir para reflexionar sobre esto.
Interesante, se me escapó decirles la vez pasada, un dato particular de la cruz alta es que es utilizada, por ejemplo, para la bendición de los campos. En muchos lugares donde existe esta costumbre de bendecir los campos que van a ser sembrados, por lo general el sacerdote utiliza también la cruz alta para dar la bendición con ella a los campos. Imagínense ustedes, es un objeto que sirve también para bendecir. De forma particular, por ejemplo, en España, suele bendecirse los campos el día 3 de mayo de cada año, el día de la Santa Cruz. Como costumbre particular de los pueblos, se bendicen los campos utilizando un crucifijo. A veces el sacerdote utiliza una cruz más pequeña que porta en su mano, o en ocasiones puede realizar la misma bendición con la cruz alta. Imagínense qué bonito. Por eso la cruz alta, que es un signo con el que también se bendicen estos campos, que es un instrumento de bendición, debe tratarse con mucho respeto. Hoy queremos continuar hablando de estos otros elementos que pueden ser utilizados en momentos puntuales. Por eso es que los estamos ya tocando al final de esta parte que estamos hablando de los objetos y utensilios litúrgicos que son utilizados también en las procesiones y en la Santa Misa. Queremos hablar sobre la umbrela, el palio y el baldaquino. Estos tres están en relación con Jesús Eucaristía, y sobre todo para momentos puntuales como el traslado del Santísimo o una procesión eucarística o la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración pública. Entonces vamos a mencionar estos objetos y luego vamos a ir dando otra serie de objetos que es bueno conocer, ¿verdad? Para tener el conocimiento. Tal vez no serán objetos muy comunes que veamos siempre en las parroquias, pero es bueno conocerlos porque son objetos que se utilizan dentro de nuestra celebración litúrgica, y si alguien nos pregunta, ¿qué vamos a responder? ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y cómo se usa? ¿Y por qué se usa? Y usted va a decir, fíjate que no sé. Llevo años viniendo a la iglesia, pero no sé. No podemos dar una respuesta de esa naturaleza a quien nos inquiera sobre estas cosas de nuestra fe. Hablemos pues de la umbrela. Voy a tomar este primer artículo de la página Liturgia Papal, que siempre les recomiendo que ustedes puedan revisar. Hablemos de la umbrela, el palio y el baldaquino. En las procesiones de Corpus Christi se usan algunos objetos para cubrir la custodia con el Santísimo Sacramento. Recuerden, ya hablamos de la custodia u ostensorio, donde se expone Jesús sacramentado. En primer lugar está la umbrela. La umbrela, ¿qué es esto de la umbrela? Es una especie de paraguas de tela y bordados finos, con la que se cubre a la Eucaristía en los traslados cortos y que son dentro de una iglesia. Entonces, cuando va a hacer un traslado corto, por ejemplo, esto se ve mucho en la liturgia del Papa, en San Pedro, o en las basílicas mayores también, que tiene un espacio amplio entre donde está reservado el Santísimo y el altar. Entonces, para darle solemnidad a ese traslado, al ministro que va a llevar el copón de un lado para otro, le acompaña ya sea un acólito, un ministro, un maestro de ceremonias, con la umbrela, que es pues prácticamente un paraguas de tela muy bonita, muy fina, bordada. Las más elegantes son así, ¿verdad? Llevan incluso bordados alusivos a la Eucaristía, que el pelícano, que la hostia, que el cáliz, que el trigo, que el vino, que el pan, que las uvas, de este tipo de bordados, ¿verdad? Y por lo general el palo es de madera, puede ser también metálico sin ningún problema. Las hay desde las más enriquecidas y las hay desde las más sobrias, ¿verdad? Puede ser una tela sencilla, blanca o dorada, con sus bordes alrededor, y ya sirve para la función que indica que ahí va el Santísimo Sacramento, que va la presencia del Señor pasando por en medio de los fieles, pasando por esos lugares, como una forma de indicar incluso a los que están de lejos que ahí va Jesús sacramentado. Nos recuerda también la presencia del Señor, aquella sombra que cubría al pueblo de Israel. Ahí va Cristo, la nube era Cristo, dice San Pablo. Entonces, pues esa nube, esa sombra que proyecta la umbrela, nos va a reflejar siempre la presencia del Señor. En segundo lugar está el palio. Ya hemos hablado de la palia, la que se coloca sobre el cáliz para evitar que caigan insectos, suciedad o cualquier otra cosa dentro del cáliz donde se contiene el vino, que luego se convierte, después de las palabras de consagración,
en la sangre del Señor, es decir, es un elemento transustanciado. Esa es la palia, pero aquí ahora mencionamos al palio. El palio es un paño rectangular sostenido por varas. No se indica el número de estas varas. Por lo general son 4, a veces son 6, dependiendo de las dimensiones del palio. Si es uno de forma rectangular, un poco más grande, es recomendable 6 varas que van a ser sostenidos por ministros, ¿verdad? Por acólitos o fieles laicos que vayan dignamente vestidos para poder asistir a la procesión y acompañar a Jesús sacramentado de cerca, ¿verdad? Pedir esta vestimenta más que por hacer una manifestación de pompa o una manifestación de grandeza y de riqueza de nosotros como iglesia, lo hacemos en reconocimiento como un tributo de honor de aquel a quien acompañamos. Un rey se hace acompañar de su séquito, el séquito no va vestido en harapos, el séquito, para mostrar lo portentoso del rey, pues van con las vestiduras más dignas. Pues cuando estamos sirviendo al Rey de Reyes, nos acercamos vestidos dignamente, no por un lujo, sino por un honor que tributamos al Señor. Entonces, estos palios pueden tener 4 varas o pueden tener 6 varas, que suele estar ricamente bordado en su parte superior, así como en sus caídas que se llaman bambalinas. Entonces, este palio igual es hecho con una tela finísima, muchas veces doradas, muchas veces blancos, y como hemos dicho de la umbrela, puede haber algunos que estén más enriquecidos que otros. Y tiene bordados alusivos al Santísimo, a veces colocan al Espíritu Santo, lo bordan tanto por dentro como por fuera. Y en los bordes, en las caídas de este palio, siempre van las bambalinas que tienen diversas formas. Las hay en forma ondulada, las hay en formas rectas, las hay con algún borde metalizado, las hay con unas borlas, las hay de todo tipo. Las hay de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden buscar imágenes. Nosotros también vamos a tratar de dejarles imágenes en el video para que puedan ver de qué se está hablando. Y ustedes seguramente esto ya lo han visto. Debajo del palio entonces se coloca el ministro sosteniendo la custodia con Jesús sacramentado. Y sobre todo es usado cuando se van a hacer procesiones en el exterior del templo. Si yo hago una procesión dentro del templo, claro que lo puedo usar si el templo tiene el espacio suficiente. Si no tiene el espacio suficiente y va a ser muy incómodo, es mejor utilizar la umbela. La palabra palio, entonces, para recordarlo en el ámbito de la liturgia, tiene 2 significados. Por una parte, es el ornamento de lana que usan sobre sus hombros los arzobispos. En esto no me voy a detener mucho porque ya vamos a entrar pronto a la sección de las vestimentas sagradas y ahí vamos a explicar cada una de las vestiduras de los ministros, los símbolos de los obispos, etcétera, etcétera, para que ustedes lo conozcan mejor. Pero es aquel, ¿verdad?, pedazo de tela que llevan los obispos, arzobispos, sobre los hombros y que tiene este color blanco, ¿verdad?, que va bordado con cruces negras, ¿verdad?, con 6 cruces negras. Y por otra, también se le llama palio o palia al lienzo que cubre el cáliz, como ya lo hemos hecho saber, ¿verdad? Y por último, hablemos del baldaquino. En este artículo que comparte Liturgia Papal, el baldaquino se nos va a decir acá lo siguiente. El Santísimo puede ser trasladado también en un baldaquino, que es una estructura de madera o de metal formado por columnas en las que descansa un techo o dosel en medio de la cual se coloca la custodia. Si ustedes ven fotos de procesiones de Corpus Christi en Roma, en España, en Francia, por ponerles algunos ejemplos, cuando es sacado en la procesión solemne de Corpus Christi, el Santísimo Sacramento, no solo se busca la custodia más hermosa posible, ¿verdad?, para manifestar esta misma gloria, este honor que se le dé al Señor, sino que esta custodia va colocada en medio de esta estructura, un baldaquino, que puede ser de madera, pero suele ser generalmente de metal, enriquecido igual con detalles en orfebrería, donde lleva ángeles o formas de animales o de uvas, de cálices, que adornan y engalanan esta estructura. Entonces, es como que fueran 4 columnitas con un techito, y ahí se coloca en medio el Santísimo Sacramento. A veces para la exposición pública de fieles,
También está esta estructura en algunos presbiterios de 4 columnas con un techito arriba, y ahí en el centro se coloca la custodia para presentar al Santísimo Sacramento a la adoración pública de los fieles. De esto último quiero hablar un poquito más sobre el baldaquino, y para ello vamos a tomar ahora el artículo que está en la Enciclopedia Católica sobre el baldaquino del altar, para que ustedes entiendan más por qué esta estructura. ¿Por qué esta estructura? El baldaquino de altar es un pabellón en forma de domo, en madera, piedra, metal, etcétera, erigido sobre el altar mayor de las iglesias grandes. Vamos viendo para que luego hagamos la analogía de por qué el baldaquino del altar y por qué el baldaquino para el Santísimo Sacramento. Entonces, aquí estamos hablando de la estructura grande que es colocada sobre el altar, Generalmente, esta estructura, este domo circular, está apoyado sobre 4 columnas, aunque a veces puede estar también suspendido por cadenas desde el techo. Es decir, que aunque no existan las 4 columnas, pero puede colocarse en una forma arquitectónica adecuada al templo, este domo colgando por 4 cadenas sobre el altar a modo de un techo extra, además del techo que ya está en la iglesia, lógicamente. Aquí vamos a ir hablando de su significado. Se notarán otras formas al rastrear la causa de su historia. El nombre es de la Baja Edad Media, viene de la palabra italiana baldacchino, también de baldocco, la forma italiana de Bagdad, de donde llegaron las telas preciosas con las cuales hicieron estos doseles en su desarrollo posterior. Es decir, que estos doseles, nosotros ya hablamos del dosel también cuando mencionamos las estructuras del templo, pues eran estas maravillosas telas que caían en forma de un techo sobre el altar, igual para cubrirlo, para manifestar que ahí estaba la presencia del Señor, que ahí se hacía presente el Señor en el momento de la transustanciación. Recordando esta nube, la nube del Espíritu Santo que cubría a veces el altar de Jerusalén, la que se presentaba en la tienda del encuentro, esta sombra del Altísimo que también cubrió a la Virgen María. Entonces tiene todos estos simbolismos. Anteriormente se le llamaba también ciborio, del griego kiborion, la vaina de semillas globulares de la flor de loto, utilizada como un vaso, debido a la similitud de su tope con una copa invertida. Nosotros ya hablamos del ciborio y cómo el ciborio, al final quedó el término de ciborio utilizado para el copón, donde se colocan las hostias consagradas, ¿verdad? Las hostias consagradas. Por eso tampoco me detengo a explicar lo del ciborio, porque ya en otro de nuestros videos anteriores, que son recientes, por cierto, ahí está la explicación de lo que era el ciborio y todo su desarrollo histórico. La historia temprana del baldaquino es oscura, pero probablemente se originó en el deseo de dar a la mesa del altar primitivo un marco arquitectónico más digno y hermoso. Más digno y hermoso. Vayan viendo qué curioso. Entre más conciencia, más amor se va desarrollando hacia el Santísimo Sacramento, hacia los misterios que se celebran, el pueblo, los fieles y los ministros ordenados buscaban resaltar por piedad, por amor, la belleza de los templos, del altar, la dignidad de los ornamentos, la dignidad de las cosas que eran utilizadas para el servicio del Señor en el culto litúrgico. Hoy estamos atendiendo a una situación totalmente contraria. Hemos caído en un relajamiento de la doctrina, de la moral, se ha visto enfriada nuestra relación con Dios, no hay tanta piedad de parte de la gente. Hoy se considera que todo es un exceso, si hacemos esto es un lujo y que los pobres aquí, que los pobres allá, olvidando las palabras de Jesús, pobres siempre los tendrán. El problema no es que a la iglesia le engalanemos. Yo la puedo engalanar, pero también estoy llamado a ayudar a los pobres. Yo puedo ayudar a los pobres sin necesidad de dejar de hermosear el templo del Señor, el culto del Señor. Entonces una cosa no contradice a la otra, pero esto se ha olvidado. Entonces hoy que vemos totalmente lo contrario, una sobriedad que ya parece más una pobreza extrema, una miseria para con el altar y las cosas del Señor,
y una pérdida total del sentido de trascendencia, de espiritualidad y de piedad de parte de los fieles y no digamos de los ministros del culto. Entonces todas estas cosas ya estorban, todas estas cosas huelen a viejo, huelen a preconcilio, entonces mejor hay que quitarlo. Y una mentalidad totalmente contraria a la enseñanza de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. En la iglesia se habla de una tradición que debe ser que debe ser interpretada en esta hermenéutica de la continuidad, como lo resaltó en su momento su santidad el Papa Benedicto XVI, el obispo emérito de Roma. Entonces, estamos viendo que entre más amor se le tiene al Señor, más cuidado, más detalle. Entre más frialdad hay en la piedad para con Dios, estamos desnudando los altares, estamos quitando todo, estamos reduciendo al mínimo cada cosa en la celebración litúrgica. Los altares arcosolio de las catacumbas, estos altares que estaban pegados a la pared y tenían esta estructura como semicírculo sobre ellos, ¿no? Los altares arcosolios de las catacumbas quizás presagiaron esta tendencia de colocar el dosel sobre el altar y luego pues el baldaquino, que fue la estructura posterior. Con la construcción o adaptación de los edificios eclesiásticos más grandes, estos edificios del siglo IV, cuando cesó la persecución por parte del Imperio Romano a los cristianos, el baldaquino entonces se convirtió en su centro arquitectónico, enfatizando la importancia de la mesa del sacrificio, como el centro del culto cristiano. Así, mientras que el altar retuvo su primitiva simplicidad de forma y proporciones, una mesa cuadrada, especialmente de piedra, el baldaquino le dio la importancia arquitectónica que el entorno demandaba. Entonces, resaltó el baldaquino la importancia y la belleza del altar, que es el centro donde convergen la mirada de todos los cristianos y la atención en el espíritu, en la mente y de todo su ser al momento de la celebración eucarística. Por su efecto de dosel, indicaba el altar como un trono de honor. Un trono de honor. Sirvió también el propósito práctico de apoyar entre columnas las cortinas del altar, mientras que de su techo pendían lámparas, jarrones, coronas ricamente adornados y otros adornos más para el altar. Su cumbre estaba coronada con un crucifijo. Entonces, los más antiguos, estaban las columnas, estaban las telas en forma de dosel hacia arriba, arriba lo coronaba una esfera con una cruz, y por dentro, donde estaban estas cortinas que caían a los lados de las columnas, también se colocaban a veces guirnaldas de flores o lámparas encendidas. Posteriormente estas telas se cambiaron por una estructura completamente o metálica o de piedra, ¿verdad? O de madera en algunos casos, y siempre enriquecidas con estos adornos y coronada por una cruz, La referencia más temprana al baldaquino se encuentra en el Liber Pontificalis, este documento también que hemos mencionado muchísimas veces, que describe el fastidium argentum dado por Constantino a la Basílica de Letrán, durante el pontificado del Papa Silvestre I, que gobernó la iglesia del 314 al 335, y sustituido después de los saqueos de la horda gótica de Alarico por otro erigido durante el pontificado del Papa Sixto III, que gobernó la iglesia del año 432 al 440. Entonces hace referencia a esto. El primero que hizo una donación hermosa para lograr que este altar fuera resaltado por un baldaquino fue Constantino, el emperador romano, Constantino el Grande. La representación más antigua en el arte es el antiguo mosaico del siglo VI, ¿verdad? Esta es como la referencia, si nos basamos en las cuestiones arqueológicas. La más antigua referencia es este mosaico del siglo VI en la iglesia de San Jorge en Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Mientras que el ejemplar real más antiguo, el que tenemos ahí, la estructura como tal, el más antiguo que se conserva es el de la iglesia de San Apolinar, in clase de Rávena, allá del año 810, estamos hablando del siglo IX como estructura, ¿verdad? Del siglo IX. El uso del baldaquino fue general hasta el siglo XII. La mayoría de las iglesias, cuando se construían durante esos siglos, tenían por regla general que diseñar estas estructuras sobre los altares.
cuando se dio a la creciente importancia del relicario como un complemento al altar. A veces desaparece por completo. A veces toma la forma de un dosel sobre el relicario. Cuando hablan aquí de relicario, se refiere al sagrario, donde se guarda el Santísimo Sacramento. Es decir, que se fueron haciendo estas estructuras más pequeñas y sobre todo para cubrir el sagrario, Posteriormente, volvemos a un retroceso de estas grandes estructuras sobre el altar, como está ahí presente el Santísimo, entonces empiezan a hacer hincapié sobre el sagrario y entonces la estructura se vuelve nuevamente como un dosel para cubrir la parte donde el sagrario se coloca. Recuerden que también el sagrario tuvo toda esta historia, todo este proceso de donde se guardaba el Santísimo, a veces en la sacristía, a veces en un altar anexo, a veces así en varias estructuras, hasta en la paloma que colgaba del techo. Entonces, también aquí sufrió cambio el sagrario y esto aportó a que el baldaquino también sufriera como estructura algunos cambios. Con la colocación del altar contra la pared, el baldaquino tomó la forma de un dosel sobresaliente o se convirtió en la superestructura en forma de dosel del tabernáculo o torre central del altar. Entonces recuerden, ya cuando se fueron construyendo estas grandes iglesias, el altar se hacía separado de la pared, quedaba en un lugar preferencial, atrás quedaba el ábside donde se colocaba el ministro que presidía, después el altar, después los fieles, entonces en el centro se colocaba el baldaquino. Cuando se vuelve a retraer el altar hacia la pared con esta búsqueda de Jesús en el oriente, esto que ya hemos explicado, esta referencia al oriente, entonces otra vez el baldaquino va sufriendo una transformación y se convierte en una especie de dosel que se coloca sobre el sagrario. Italia se vio menos afectada por esta evolución que en los centros de arte gótico y el uso de la forma más antigua es común ahí incluso hoy en día. El baldaquino más magnífico en el mundo es el de la Basílica de San Pedro, por supuesto, diseñado por Bernini, este hombre. Bernini para el Papa Urbano VIII. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro, tienen esta hermosa oportunidad, o si buscan en internet fotos de la Basílica de San Pedro, van a ver esta hermosa estructura. Son columnas de bronce que terminan con esta especie de dosel o domo en la parte superior, que también es de bronce, es todo metálico y está hermosamente diseñado en su detalle. Este es el baldaquino de Bernini, así se le conoce. Entonces, es el más hermoso y el más famoso en todo el mundo. Entonces, hasta ahí termina la cuestión del baldaquino. Sobre el baldaquino del altar, el artículo que hemos compartido de la Enciclopedia Católica. Entonces, para resaltar la presencia de Dios en el altar durante la acción eucarística, se construyeron estos baldaquinos, que después vinieron a darle importancia a la presencia de Jesús sacramentado cuando los sagrarios se colocaron junto al altar, ¿verdad? Y en el centro, eran complemento del altar. Entonces se vio como adecuado, por eso, que para las procesiones, especialmente en el exterior, si no se llevaba el palio, se llevase el baldaquino. Entonces la custodia con Jesús sacramentado, como si estuviéramos dentro de un templo, se colocaba por debajo de un baldaquino y salía la procesión por las calles e iba ahí el Señor cubierto y manifestando su presencia ahí en la Eucaristía. Entonces una forma de resaltar la realeza de Cristo, como se cubrían antes los tronos de los grandes emperadores con esta especie de techo sobre sus cabezas, pues ahora al emperador, al rey de reyes, al señor de señores, le colocamos una estructura similar para resaltar su realeza y tributar honor a él. Muy bien. Hablemos ahora de otro elemento. Ya estos tres son los que tienen referencias para con el Santísimo Sacramento. Un vela, el palio y el baldaquín. Ahora vamos a hablar del faldistorio. Tal vez para algunos este término es nuevo, no saben qué es, nunca lo habían escuchado, pero aquí estamos para aprender de liturgia, entonces aquí vamos a hablarlo. Viene del latín faldistorium, también fascistorium, faudestolus,
o faudestola, ¿verdad? Adquirió todos estos nombres. Recuerden que el idioma, la lengua, es un organismo vivo dentro de la sociedad, va cambiando según los hablantes. Por eso a veces una palabra va sufriendo transformación a lo largo de los siglos, y aunque al inicio se decía de una forma, al final, para nuestros días, tal vez ya llega transformada y se escucha de una manera distinta a lo que era su pronunciación original. ¿Qué es el faldictorio? Este artículo lo tomamos igual de la Enciclopedia Católica. Recuerden que toda la bibliografía aparecerá en la descripción de cada uno de nuestros videos para que ustedes vayan, descarguen ahí el archivo completo, vayan formando sus carpetitas, ¿verdad? Con estos documentos de formación, y así pues van teniendo un material de estudio que a ustedes les puede servir incluso para dar charlas, para la formación de los monaguillos, la formación de los grupos de liturgia en su parroquia. El faldictorium es una silla plegable, movible, que usa el obispo en funciones pontificales fuera de su catedral o dentro de ella si no está en su trono o cátedra. Es decir, es una silla particular que va a utilizar el obispo en momentos que la liturgia va a señalar. Por ejemplo, como el obispo es el obispo, el señor obispo, es el que rige toda la diócesis, cuando llegaba a visitar una iglesia que no era su catedral, donde estaba su cátedra, su silla de maestro de toda la comunidad, entonces para resaltar que el que llegaba no era únicamente el párroco del lugar, sino el obispo de toda la comunidad, se le colocaba esta silla particular que daba realce a la figura del obispo durante las celebraciones. O también cuando celebraba en la catedral, pero era alguna otra función que no necesariamente tenía que ser la Eucaristía. Entonces los obispos antiguamente hacían muchas cosas más, ¿verdad? Hacían otras celebraciones, entonces las presidían desde el faldictorio, También este tipo de silla la usaban otros prelados que gozaban del privilegio de pontificales completos. Se le llaman pontificales a estas celebraciones que pueden hacer los obispos, y el uso también de los ornamentos pontificales. Pontífice hace referencia al obispo, el puente entre Dios y su comunidad. El sumo puente, el sumo pontífice es el Papa, ¿verdad? De la Iglesia Universal, pero a su modo, los obispos lo son en cada una de sus diócesis. Pero también hay prelados que se le equiparan porque el Papa les ha concedido ese don, podemos decirlo, les ha concedido ese privilegio. Algunos, por ejemplo, hay abades que por la importancia histórica de su abadía, de su territorio, el papel que desempeñan, gozan del uso de pontificales. Entonces, aunque no sean obispos, pueden llevar mitra, pueden llevar báculo, pueden usar el pectoral al cuello. Entonces tienen estas insignias, un anillo, aunque no estén ordenados como obispos. Entonces se les ceden esos privilegios. Y dentro de los antiguos privilegios de los que gozaban era el uso del faldictorio. Las rúbricas, las letritas rojas, ¿verdad? Estas indicaciones que traen los libros litúrgicos, lo prescriben como asiento en el otorgamiento del bautismo y las órdenes sagradas. Es decir, que de manera particular el obispo, cuando bautizaba, en los momentos que había que hacer la lectura de la liturgia de la palabra, por ejemplo, podía sentarse en el faldictorio. Cuando ordenaba a los nuevos presbíteros, entonces él desde el faldictorio podía sentarse para, por ejemplo, la imposición de las manos o algún otro de los ritos dentro de la celebración. También en la consagración de los óleos, el Jueves Santo, y en las ceremonias del Viernes Santo, etc. Las rúbricas indicaban en qué momentos puntuales el obispo gozaba de este privilegio de usar este asiento particular. Se prescribe como un genuflexorium en la puerta de la iglesia en la recepción solemne de un obispo. Es decir, un apoyo desde el que el obispo podía estar arrodillado y sostenerse, como un reclinatorio, para que ustedes me entiendan, un reclinatorio especial para el obispo. Se le ponía un cojín al pie del faldictorio y el obispo doblaba sus rodillas sobre el cojín y apoyaba sus brazos, ¿verdad?, para orar sobre el faldictorio. Esta función la cumplían sobre todo cuando el obispo iba a tener su recepción solemne en una iglesia. También en el altar del Santísimo Sacramento y ante el altar mayor. En esos momentos se ponía el Santísimo, entonces como un reclinatorio privilegiado para el obispo, el faldictorium, o alguna oración privilegiada
Pongámoslo en el momento de la invocación de los santos, cuando se tiene que rodear el obispo frente al altar, se le ponía este tipo de reclinatorio particular, que es un asiento que fungía luego como reclinatorio. Es un asiento plegable, como ustedes están escuchando, su forma va a ser muy sencilla, no va a tener respaldar, entonces el obispo queda sentado sin respaldar y por eso es fácil de que pueda ser usado para apoyar los brazos a modo de reclinatorio cuando la ocasión lo amerita. No está prohibido su uso incluso hoy en día. Sin embargo, en muchos lugares ya cayó en desuso. Se ordena cubrirlo con telas de color rojo, verde y violeta para que corresponda a la temporada o al rango del prelado. Estos son los colores que por lo general se le colocaban, o si era un obispo, pues también, o un cardenal, se le ponían estas telas que también eran telas enriquecidas, ¿verdad? En sus bordados, en el tipo de tela que se utilizaba, telas que sobre todo compaginaran con los colores del tiempo o la dignidad del obispo, ¿verdad? Por lo general al obispo se le colocaba el color verde, al cardenal el color morado. Ya vamos a ver que antiguamente el color propio de los obispos era el verde, no el fucsia que hoy utilizan. Por eso hay un vestigio de esto en los escudos episcopales. ¿Se han fijado ustedes? Para que me entiendan, después vamos a explicar eso. En sus escudos hay una especie de sombrerito en la parte de arriba del escudo y que viene con borlas y el sombrerito es de color verde. Entonces, pero eso lo vamos a ver cuando miremos la historia de los ornamentos que usan los obispos. Pero para que se den la idea, ustedes vayan conociendo el dato. Es posible que una vez fuera como un taburete y acompañar al obispo en sus viajes. Bueno, fue una especie de silla que va el obispo, no sé, a un lugar a visitar, va a presidir un juicio, ¿verdad? Como era antes esto con la Santa Inquisición, que era un tribunal eclesiástico de investigación. Inquisición significa investigación. Por favor, al final en los comentarios no me vengan a preguntar de la Santa Inquisición. Aquí no es el espacio para hablar de eso, pero les estoy dando la información para que ustedes lo sepan. Recuerden que hay mucha leyenda negra con esto de la Inquisición y gente que no ama a Dios o que no está de acuerdo con la iglesia, como un argumento, como que fuera un argumento ad hominem, nada más que contra la iglesia, ataca a la iglesia con estas falsas atribuciones de asesinato, de matanzas, de innumerable cantidad de gente, de indias, de brujas, de no sé cuántas cosas, con tal de hacer ver mal a la iglesia, cuando no tienen ni la más mínima idea de lo que significa Inquisición. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, cuando el obispo presidía este tipo de cosas, iban a estas actividades, pues allá afuera donde él se sentara, se le colocaba este taburete, que al final de cuentas se fue transformando en el faldistorio. En su construcción se empleaban materiales incluso de los más costosos. Carlos, rey de Nápoles, le regaló al Papa Clemente IV un faldistorio hecho de oro y piedras preciosas. Algunos eran de plata, de metal dorado, de ébano o de madera, ¿verdad? De madera. A veces eran ricamente tallados. Terminaban en pies como de garras y las cuatro esquinas en la parte superior representaban el cuello y la cabeza de los animales, sobre todo al estilo de las cuatro figuras del Apocalipsis, ¿verdad? En los cuatro extremos, entonces uno terminaba con cabeza de hombre, otro de águila, otro de león y otro de toro, representando a los cuatro evangelistas. Se los cubrían con telas de seda de una textura rica en oro y plata. Muchas de estas piezas se perdieron en la historia con las invasiones. Recuerden que el mismo Napoleón Bonaparte invadió pues Roma, se llevó preso consigo al Papa, se llevó incluso todo lo que era lo que se llama hoy el Archivo Vaticano, ¿verdad? La Biblioteca Apostólica, como le han cambiado el nombre ahora el Papa Francisco, ya no son los Archivos Secretos Vaticanos. Entonces, todos esos documentos se los llevó también Napoleón, se llevaron muchas cosas. Y de esos documentos se perdieron muchísimos que hasta hoy en día todavía siguen recuperándose algunos de los archivos históricos que se perdieron en esa época. Imagínense ustedes. Entonces la gente pregunta, ¿y dónde están todas estas cosas? Bueno, muchas se perdieron. Muchas están expuestas en los museos vaticanos, ahí las pueden ver también. El antiguo ritual inglés prescribía un faldistorio para la consagración de un obispo. También de Hugo Putzey, obispo de Durham,
se nos dice que al tomar la cruz para la Guerra Santa, entre las cosas que había hecho para llevar consigo, había una magnífica silla de plata para el viaje donde él se embarcó también a luchar en la Guerra Santa. Entonces, era un asiento que servía particularmente a los obispos. Eso es lo que les podemos decir sobre el faldistorio, tomando este artículo de la Enciclopedia Católica. También Liturgia Papal nos ofrece algún otro detalle que ilumina más su uso actual. Ustedes lo pueden encontrar en la descripción del video. Siempre ahí busquen la información que le damos. Se nos dice ahí que en la catedral de cada diócesis se encuentra la cátedra o trono del obispo. La sede del obispo, cátedra significa asiento. En ella únicamente se puede sentar el obispo diocesano o aquel obispo a quien éste se lo permita. Recuerden que si no celebra el obispo en su catedral y va a celebrar un presbítero, como ya hemos indicado, se le coloca una silla aparte a modo de sede para el sacerdote que preside. En la forma tradicional de la Santa Misa, que se sigue celebrando aún hoy en día, cuando un obispo celebra en una catedral de otra diócesis y no se le concede el uso de la cátedra, pues usa una silla especial llamada faldistorio pontificio. Recuerda, porque el obispo es el pontífice de su diócesis. También llamada pontificaleta, así se le llamaba a esta silla especial, pontificaleta. De ahí se decía que se podía celebrar al trono, si el obispo celebraba desde su cátedra, o celebrar al faldistorio si se le colocaba este asiento especial. Las misas papales siempre se celebran al trono, porque la jurisdicción del Papa es suprema, es universal. El Papa donde llegue, el obispo de toda la Iglesia Católica, él siempre se sienta en el trono. Los cardenales, salvo cuando están en Roma, también celebran al trono. Un cardenal tiene derecho a celebrar al trono en toda la provincia donde esté, en cualquier iglesia del mundo, excepto en Roma. En Roma únicamente, pues el Papa, que es el obispo de toda Roma. Un arzobispo también puede celebrar al trono en las catedrales de la diócesis sufragáneas de su arquidiócesis. Entonces, está la arquidiócesis. Cada arquidiócesis tiene varias diócesis sufragáneas, es decir, diócesis que van a depender de esta en algún modo, ¿verdad? Todo eso ya lo explica el derecho canónico. Tienen un arzobispo al frente. Entonces, ese conjunto de diócesis con la arquidiócesis va conformando una provincia eclesiástica. Entonces, países pequeños como Nicaragua tienen una sola provincia, que realmente su nombre es Provincia Eclesiástica Managüense, porque las provincias reciben el nombre en dependencia de dónde está la sede arzobispal. La sede arzobispal está en Managua, su nombre es Provincia Eclesiástica Managüense, no Provincia Eclesiástica Nicaragüense, pero en el uso popular se dice Provincia Eclesiástica Nicaragüense. Hay una arquidiócesis y varias diócesis sufragáneas, un país pequeño, una sola provincia. México, por ejemplo, es una nación bastante grande, entonces tiene varias arquidiócesis. Está la arquidiócesis de México, la arquidiócesis de Guadalajara, la arquidiócesis de Tlalnepantla, etc. Entonces, cada una de estas arquidiócesis, con su arzobispo al frente, tiene diócesis sufragánea. Diócesis sufragánea. Entonces, ¿qué están en relación con esa arquidiócesis? Entonces, cada una de estas arquidiócesis con su diócesis sufragánea van a formar distintas provincias eclesiásticas dentro de un mismo país, acá en México. Entonces, hay una sola conferencia episcopal a nivel del país, pero hay varias provincias eclesiásticas, como ya hemos hecho mención. Entonces, el arzobispo tiene derecho a celebrar a trono en todas las diócesis de su provincia, en todas las diócesis sufragáneas, las que dependen de esa arquidiócesis en algún modo. Entonces, para que esto también lo sepan. El faldistorio también puede ser usado por un obispo en su catedral en algunos ritos particulares, como las ordenaciones, en las que predica, recibe las promesas e impone las manos en un faldistorio colocado frente al altar. Entonces, cuando él ordena nuevos presbíteros, nuevos diáconos, pues desde el faldistorio puede realizar incluso la prédica y puede hacer estas otras funciones dentro de los distintos ritos, estas ceremonias que componen el rito. En el nuevo rito se prevé la opción de que estas acciones las presida desde la cátedra
o desde una sede especial colocada frente al altar. Esto lo dice el ceremonial de los obispos en los numerales 493, 499, 532, 546, 576. Entonces, como ha caído el faldistorio en desuso en muchos lugares, ahora cuando se celebran estas ordenaciones, por poner un ejemplo, el obispo, esta ceremonia dentro del rito que hemos mencionado, las puede presidir desde una segunda cátedra que es móvil, que se quita y se pone para los distintos momentos. Aunque esto no impide que si él desea seguir usando el faldistol, lo pueda usar, porque se prevé una silla especial para esos momentos. Una sede especial, dice ahí. Entonces, esta sede puede ser el faldistol. El hecho de que el Papa siempre celebra el trono no significa que no utilice el faldistorio. En la liturgia papal se usa, pero no como asiento. En el caso del Papa no lo utiliza como asiento, sino que siempre lo utiliza como el reclinatorio particular del Papa. Ya hemos visto a San Juan Pablo II arrodillado, ¿verdad?, en un cojín con el faldistorio que le sirve de apoyo, y hemos visto también a su santidad el Papa Benedicto XVI, y ahorita se me escapa de la memoria si ya hemos visto también al Papa Francisco haciendo uso de este, pero yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, el Santo Padre pone las rodillas sobre un cojín y recarga los brazos y el tronco sobre el faldistorio para orar en momentos particulares. Busquen videos de YouTube, busquen fotos del Papa Francisco o del Papa Benedicto y van a encontrarlas utilizando aún hoy en día el faldistorio. Ahora, junto a este elemento, existe otro que tiene un nombre bastante parecido, pero no tiene mucho que ver su estructura final. Comparte, en cuanto a la palabra, comparte un origen similar, pero es un elemento totalmente diferente. Vamos a verlo en la exposición que le vamos a hacer ahorita desde el artículo de Enciclopedia Católica. Estamos hablando del fascistol. Fíjense bien, el primero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Faldistorio. Faldistorio. El segundo se llama fascistol. Fascistol. Fascistol viene del franco, ¿verdad?, de la lengua francesa, el franco. Faldistol, que significa sillón plegable, conferido del alto alemán antiguo faldán, que significa plegar, stol, que significa trono, trono plegable. Pero este fascistol es un apoyo para un libro, ¿verdad? Es un apoyo para un libro, una estructura sólida y permanente sobre la que se colocaban los libros sagrados, que en general eran grandes y pesados, cuando eran usados por los ministros del altar en las funciones litúrgicas. Entonces, por ejemplo, desde el fascistol se leía la lectura de la epístola. En las grandes catedrales tenían esta estructura que para nosotros parecería como una forma de ambón antiguo, una estructura con su base y con su respaldar, donde se podía colocar estos libros que eran de enorme tamaño y que pueden ser observados hoy en día en grandes monasterios y catedrales. Vamos a seguir describiendo el elemento para que ustedes se hagan una idea de cómo es la estructura, y pueden buscar también el término en internet para encontrar un montón de imágenes sobre el tema, ¿verdad?, respecto a este nombre. En los primeros días se utilizaba solo una de esas estructuras. Más tarde se construyeron dos, una del muro norte del coro y otra del lado opuesto, ¿verdad? Dos estructuras, una del lado norte, desde donde se predicaba el evangelio, y otra desde el lado sur, desde donde se leía la epístola. Desde el primero el sacerdote pronunciaba también el sermón, también el obispo, a menos que él hablase desde su cátedra. Desde ahí se promulgaban los decretos de los sínodos, se pronunciaban las censuras y también las excomuniones. Se leían los dípticos, el diácono leía o cantaba el evangelio, y se cantaban todas aquellas partes de la liturgia que pertenecían al oficio del diácono. El otro, un poco más largo, pero no tan elevado, se dividía en dos compartimientos o pisos. Así era la estructura, dividida en dos partes. El primero, que miraba hacia el altar, era usado por el subdiácono cuando leía la epístola.
En el otro, que miraba hacia la nave, es decir, hacia los fieles, se leían las otras lecturas. En algunas iglesias se utilizaba un tercer atril para el sermón. Un tercer atril para el sermón. Muy bien. Eso en la liturgia tradicional. Esto para que lo vayamos conociendo, casi ya hoy en día desaparecido. Por lo general es en los monasterios más antiguos donde se conserva algún uso del fasistol. Algunos de estos estaban construidos de mármol, otros de madera, muy adornados con plata y oro, esmaltados y con incrustaciones de piedras preciosas, cubiertos de placas de bronce y tallas en marfil. Imagínense qué hermoso esto. Además de aquellos mencionados en lo que ya hemos compartido cuando hablamos del desarrollo del ambón, ¿verdad? Y también dijimos algo sobre esto, porque pues un antecesor, un antepasado del ambón, un antepasado histórico, fue el fasistol. Muy bien. Uno que se halla en el patio de la iglesia de San Pantaleón en Tesalónica es considerado el fasistol más antiguo. Se encuentra en la iglesia de San Pantaleón en Tesalónica. En su parte inferior se encuentra un relieve de la Virgen y el Niño sentados en un trono y rodeados por los pastores y los 3 reyes magos. Y en la superestructura, en la parte superior, hay representaciones simbólicas de muchos tipos. La parte superior del atril en San Apolinar Nuovo, en Rávena, es antiguo y bastante completo. También otro ejemplo muy antiguo del fasistol. Otro que se conserva bien y ricamente decorado se encuentra en Aquisgrán y fue una donación del rey Enrique II. Los atriles móviles se hacían también de madera, bronce o latón pulido. Un atril de bronce incrustado con marfil, hecho a mediados del siglo XII, ahí por los años 1100 y piquito, por San Suger, abad de la abadía de San Denis, tenía la forma de una águila, cuyas alas sostenían el libro. Miren qué hermoso. Esto también es considerado un fasistol, una estructura bastante grande, con la forma de un águila, con sus alas extendidas que servían de apoyo para el libro. Atriles con forma de águila fueron también numerosos en los siglos XIII y XIV, sobre todo en Inglaterra. Ejemplos que no se remontan a más tardar del siglo XV se van a encontrar en Aquisgrán, en Düsseldorf, San Severino en Colonia, Alemania, etc. Un atril de hierro forjado cuidadosamente en forma de X, que puede ser doblado, está en el Museo de Cluny, en París. Los cartujos de Dijon tenían también un atril que era una gran columna de cobre, de estilo renacentista, que apoyaba a un ave fénix rodeada por los 4 animales del profeta Ezequiel, los mismos del Apocalipsis. En algunos la figura de un diácono es la que sostiene el libro, porque era el diácono el que hacía uso de este para proclamar, por ejemplo, el evangelio. Le decimos que es un antepasado remoto del atril, del ambón, por eso es que vamos oyendo una cierta similitud entre ambos. Los sínodos de Münster, Lieja y Cambrai prescribían que el misal, envuelto en una tela de lino, se colocara sobre el altar. Pero a finales del siglo XIII, comenzó a utilizarse un cojín. El conocimiento más antiguo que se tiene de un soporte para el misal se va a encontrar en un inventario de la Catedral de Angers del año 1297, ya a finales del siglo XIII. Durante las fiestas, todos los atriles se cubrían con ricas telas de oro y plata. En la actualidad, los atriles se usan como un soporte para el misal. Hablamos de los atriles del altar, que son más pequeños, y para la lectura de las profecías del Sábado Santo y el Sábado de Pentecostés en la liturgia tradicional. También para el canto de la Pasión y el canto del Exultet, que es el pregón pascual, y la lectura de las lecturas en coro, ¿no? Y la lectura de las lecturas en coro, que por ejemplo el Viernes Santo van a leer varios ministros el Evangelio de la Pasión. Entonces, eso respecto al fasistol en la Enciclopedia Católica. También vamos a encontrar una referencia de ello
en un artículo de Liturgia Papal, que igual les recomiendo que lo lean, lo vamos a leer acá como siempre hacemos, porque es importante pues conocer toda esta información. A mí siempre me gusta compartirles a ustedes todo esto para que lo conozcan, para que lo aprendan, para que vayan ahí viendo de ellos. Muy bien. El facistol es un atril grande, con 4 caras, ya que hablamos de la forma final del facistol, cómo quedó estructurado. Es un atril grande, pero tiene 4 caras, por tanto debe tener una columna al centro que dé soporte y las 4 caras dan cada una a la dirección de los puntos cardinales. ¿Dónde se ponen los libros de canto? Ahora se ocupa para los libros de canto. ¿Qué canto? Sobre todo el canto litúrgico monástico, el canto de la liturgia de la hora. Antiguamente era muy elevado el costo de los libros. No podían tener uno todos los miembros de un coro, de los que rezaban a coro. Aquí cuando hablamos de coro, son de los que rezan en conjunto. No nos referimos a un coro de música como lo entendemos hoy. Por esta razón, porque era muy caro elaborar los libros, se hacían libros enormes, unos libros grandotes, que se colocaban sobre el facistol de forma que el oficio pudiera ser rezado por todos. Entonces, el facistol estaba al centro, con 4 caras, así miraban los que estaban de un lado, los que estaban del otro, los que estaban atrás, los que estaban presidiendo. Entonces podían ver claramente la letra de estos libros y las notas que estaban escritos en estos libros de canto y rezaban a coro, cantaban a coro el oficio de las horas. Entonces ese es el facistol, ya en su forma final, como nos lo refiere Liturgia Papal. Muy bien, por cuestión de tiempo vamos a dejar ahí estos otros elementos curiosos que estamos conociendo. En la próxima sesión vamos a hablar del tenebrario, vamos a hablar qué es eso del tenebrario, vamos a hablar del catafalco, otro término que a veces nos suena un poco raro, el túmulo y también la absolución al catafalco, las insignias basilicales para que las conozcamos un poco y con eso concluiríamos esta sección de los utensilios litúrgicos. Si ustedes consideran que hay alguno que se esté escapando, algún utensilio, pues háganoslo saber en los comentarios o envíenos mensajes también personalmente al grupo o a través de nuestro correo y nosotros pues abordaremos ese elemento para que no se nos quede por fuera, pero consideramos que con los que vamos a tocar vamos a cerrar muy bien esta parte de los utensilios que son utilizados en la liturgia o en celebraciones de esta naturaleza. Pues para que los conozcamos todos, y así no nos quede ninguna duda. Muy bien. Damos por concluida entonces esta sesión formativa del día de hoy con mi intervención. Les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros 2 canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la doctrina, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Recuerden que pueden escuchar también algunos audios que tenemos ahí en Spotify. Pueden seguirnos también a través de nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, y puede usted unirse a nuestro grupo de Telegram, nuestro grupo de WhatsApp, nuestra comunidad que tenemos ahí, y apoyar económicamente, si ustedes lo ven a bien, esta comunidad. Entonces está la invitación. Vamos ahora a pasar a la parte de compartir con ustedes, donde intervienen, nos hacen sus comentarios. Quienes están conectados en vivo a través de YouTube, pueden dejarnos en la sección de comentarios pues sus interrogantes, sus saludos. Nosotros aquí le damos lectura. Y quienes estén conectados en vivo por medio de la plataforma Zoom, también pueden activar su micrófono para participar. Entonces, le cedo la palabra a nuestro hermano Osvaldo. Osvaldo, si hay algún comentario en YouTube, por favor. Sí, hay 3 comentarios. El primero es de parte de Rocío Quintero, que dice: buenas noches, hermanos. Muy bien, hermana Rosario Quintero, que el Señor también la bendiga. Qué bueno contar con usted, con su presencia y que ha estado con nosotros durante este video, porque pues a todos nos ayuda el formarnos. Si ustedes se forman bien, ustedes luego van a ser transmisores de una formación adecuada, conveniente y correcta para el resto de los fieles, y todos pues caminar al unísono, saber muy bien qué cosas celebramos
en nuestra liturgia y por qué hacemos uso de estos utensilios y cuál es su significado o su simbolismo. Muchas gracias, hermana Rocío. Segundo es de parte de María de los Ángeles Flores, que dice: buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por la sesión de hoy. Dios lo bendiga. Amén, hermana. Que el Señor también le bendiga a usted y esperemos que todo este conocimiento le sea de mucha utilidad. Que el Señor la bendiga abundantemente. Gracias. Y por último, de Elizabeth Mendoza, que dice: muy buena y bendecida noche, hermano Walter. Gracias por la catequesis de esta noche. Muy interesante. Gracias por su entrega y esfuerzo para apoyarnos en esta enseñanza. Amén, hermana. Muchísimas gracias a usted también, Elizabeth, otra de las fieles seguidoras del canal, que está siempre participando de estas formaciones, una laica comprometida realmente con su fe, pues que el Señor también la bendiga a usted, a su familia y todos los proyectos que lleva en su corazón, para que sean conforme a la voluntad de Dios, busquen su gloria y la salvación del alma de usted. Y pues sí, ciertamente que hay mucho contenido interesante, la liturgia es riquísima, es bellísima, como ustedes pueden ver, ya llevamos alrededor de unos 90 y tantos videitos, ya vamos casi llegando a los 100, y todavía no terminamos, estamos enteros, nos falta toda la parte de las vestiduras litúrgicas, nos falta hablar de los ministros en las celebraciones, nos falta hablar del tiempo litúrgico, del calendario litúrgico que va incluido ahí, nos falta hablar de un montón de cosas todavía. Y mucha gente dice: ay, no, es que eso de estudiar liturgia, ¿para qué? Si yo ya sé lo que el padre tiene que hacer, lo que tiene que decir, yo he estado tantos años en la iglesia, hasta de memoria me sé lo que dice el padre. Y por eso es que comete errores, porque usted se sabe y dice lo que no debe decir cuando no debe decir y hace lo que no debe hacer cuando no debe hacerlo. Entonces, fórmese, aprenda a celebrar bien su fe y así vamos a evitar ser transmisores de errores que la gente luego va aprendiendo de nosotros por imitación y que ayudan a que algo malo se preserve en el tiempo dentro de una comunidad y que deforma la manera en que, como la iglesia, celebra la fe que cree. Entonces, seamos buenos comunicadores a través del testimonio de una fe bien vivida y no malos comunicadores que por capricho o por mala formación o por ignorancia transmiten una forma de celebrar la fe que no es acorde a nuestra Iglesia Católica, a nuestra tradición y pues a nuestra lex orandi realmente. Entonces, muchas gracias, hermana Elizabeth. No sé si hay algún otro por ahí o si alguien de los que está conectado en Zoom quiere participar. ¿Hay algún otro? ¿Cómo dice, hermano? En YouTube no hay comentarios. Ok, en YouTube ya no hay más comentarios. Nuestra hermana Anselma. Anselma, ¿quiere participar? Sí, muchas gracias, hermano. Mire, es muy interesante saber un poquito más, porque no nos quedamos nada más con lo que dice usted, lo que hacen, sino saber por qué se hace y dónde se debe de usar cada cosa, cada utensilio que usted nos ha enseñado. Es muy interesante. Perfecto, Muchas hermana. gracias. Hermana Anselma, perfecto. Muchísimas gracias a usted también. Y pues esperemos que sí. Recuerden que aquí hay un desarrollo sistemático de los contenidos, es decir, cada tema va relacionado con el otro. Hay una concatenación de los contenidos que exponemos en el canal. Y como siempre les dejamos a ustedes en las descripciones la bibliografía, pues tienen un gran material de apoyo para conocer qué dice realmente la iglesia sobre algo, cuál es su evolución histórica. En los enlaces aparecen también las referencias, donde ustedes verán los libros de donde es tomado lo que aquí compartimos como contenido. Entonces no les hablamos por hablar, es que me gustó, yo escuché esto y me pareció esto. No, hay detrás todo un proceso investigativo que nos permite a nosotros exponerles aquí los contenidos y hablar de lo que hablamos. Entonces no simple y sencillamente decir opiniones. Aquí no hablamos de opiniones, aquí sobre todo hablamos objetivamente del conocimiento que la iglesia quiere transmitirnos en el ámbito de la fe celebrada, es decir, de la liturgia. Entonces, vayámonos por ahí, porque a veces dicen: ay, es que mi párroco me dijo, es que allá mi obispo hace tal cosa, es que aquí. Bueno, esas ya son cuestiones opinables, porque dependen a veces del gusto, del capricho, de la iniciativa de la persona que realiza la acción. Acá, más que hablar del gusto, del capricho, la iniciativa de mi persona, hablamos de los contenidos objetivamente, porque presentamos lo que la iglesia enseña en su tradición, en su magisterio, en los libros litúrgicos. Entonces, vamos a la fuente.
Entonces, ¿un sacerdote podrá hacer eso? Bueno, ya sabemos que está cometiendo un abuso litúrgico, porque está haciendo algo que los libros no mandatan. Y cuando yo me salgo de lo que los libros mandatan y dejo que gobierne la iniciativa, pues convertimos en un culto protestante la sagrada liturgia de nuestra iglesia. Entonces, oremos por ese sacerdote y si tenemos la oportunidad de corregirle fraternalmente como hermanos en Cristo que somos, en sinodalidad, como se dice ahora tanto, pues entonces nos acercamos y le hablamos al sacerdote y con la formación y la información que nosotros tengamos, pues le podemos decir, mire padre, creemos que esto debería ser corregido de parte de usted, que como pastor es ejemplo para los demás fieles y debemos tratar de dar a los fieles lo mejor y no pues las cosas hechas por iniciativa propia, sino como manda la iglesia. Porque soy ministro de la iglesia, debo de hacer lo que la iglesia me pide como ministro suyo y transmitirle a ustedes lo que ustedes merecen y a lo que tienen derecho de recibir de parte de sus ministros, los ministros de la iglesia. Entonces, ojo con eso. Muchísimas gracias, hermana Anselma, también a usted. Muy bien, Osvaldo, ¿no apareció ningún otro en YouTube, ningún otro comentario? No, ya ninguno. Perfecto, bueno, espero que hayan quedado claros. Cuando no participan mucho, digo, o estuvo todo claro, o no entendieron nada. Una de dos, digo yo. ¿Verdad? Entonces, esperemos que el silencio sea más por claridad que por no haber captado el contenido de los temas que abordamos. Pues muy bien, vamos a cerrar nuestra formación de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios para darle gracias por todo lo que nos ha permitido compartir como comunidad formativa y evangelizadora. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, amado y buen Dios, te damos gracias infinitamente por habernos permitido este compartir de fe. Te pedimos, Señor, que los ruegos de nuestra Madre, la siempre Virgen María, nos obtengan de ti sobre todo la gracia de la perseverancia, la gracia de la humildad, la gracia de la sencillez, de la obediencia, para poder, Señor, hacer aquello que es conforme a tu voluntad y que sometiéndonos a tu voluntad podamos obtener el premio prometido a aquellos, Señor, que confían en ti y que han decidido hacer únicamente aquello que a ti te agrada. Que los santos, los ángeles, sean nuestros custodios en este buen propósito y que de ti obtengamos los bienes que necesitamos para esa salvación eterna. Que todo cuanto hemos hecho, Señor, te tenga a ti como a su fuente, tienda a ti como a su fin y busque siempre tu gloria, tu mayor gloria, Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicies in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequiscencies diaboli est presidium. Impredili Deus supplice te recamur. Tuque principe milice celestis, Satana alios spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi reie et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Será hasta nuestra próxima sesión formativa, si Dios así nos concede la gracia.